Los vivos y los muertos pueden coexistir. Esta es la mía. Los fantasmas no existen. Hay que ser muy ingenuo para tragarse eso. No me puedo creer que esté haciendo esto. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Muy buenas a todos, hijos e hijas del celuloide. Bienvenidos un día más al Rincón de Javichi y bienvenidos a una nueva videocrítica, una nueva reseña de cine. Hoy toca hablar de una película la cual se ha estrenado este fin de semana y de la cual pues da bastante alegría volver a hablar de ella. Evidentemente, como podéis ver por la escena que tengo atrás, o por la imagen que tengo atrás, mejor dicho, toca hablar de la película Beetlejuice, Beetlejuice o Beetlejuice, Beetlejuice, dependiendo cómo la queráis llamar, de vuestro grado de inglés o de cómo lo llamáis en vuestra juventud. En mi casa siempre fue Beetlejuice, Beetlejuice y luego descubrimos que era Beetlejuice, Beetlejuice, en fin. Eso ya va un poquito en gustos, ¿de acuerdo? Película, evidentemente, de este año, de 2024, que dura 104 minutos de duración. Es una película que es ágil, que es divertida y que no viene a ser un tostón de 3 horas, gracias a Dios. Es una película que se puede ver sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Película, evidentemente, que engloba varios géneros, como viene siendo la comedia, como viene siendo una película teen de adolescentes, ¿de acuerdo? E incluso viene siendo también una película de fantasía o de fantástico, si lo queréis decir así, con ciertos toques de terror, aunque para mí esta última parte se diluye muchísimo y tiene mucho menos terror del que me hubiera gustado que tuviera esta película. Ya lo digo desde los primeros momentos. Y que vuelve a estar dirigida por, evidentemente, su creador, por el señor Tim Burton, director que, bueno, tiene sus más y sus menos a lo largo de todos estos años, tiene sus películas mejores y sus películas catastróficas, de estas de agárrate que nos metemos un piñazo contra la acera y no nos levantamos de ahí. Ahí tenéis películas como B-Case, ahí tenéis películas como el horrendo remake de Dumbo, que eso era un piñazo seguro. Pese a que también tiene en Netflix la serie de miércoles, que fue todo un exitazo, pero que en sus años, los años 80, los años 90, sí que nos dejó un puñado de buenas películas, evidentemente, como Batman, como, evidentemente, Beetlejuice, como Sleepy Hollow, como un puñado de buenas películas que tiene el director a sus espaldas, ¿de acuerdo? Y que aquí vuelve a dirigir. Decía el propio director, de hecho, que esta película le había devuelto las ganas a dirigir de nuevo cine. Esperemos que sea para bien y que no vuelva el Tim Burton que, bueno, que se tambalea bastante, hay que decirlo. Hay que decir, evidentemente, que el guión de la propia película junta de nuevo varios guionistas. De hecho, tenemos por ahí a Alfred Gough y tenemos a eh, el otro señor que es Miles Miller, ¿de acuerdo? Que eran los dos guionistas que participaban en la serie de Smallville, en varios capítulos de ellos, y también los guionistas de la serie de miércoles, además de tener a Seth Graham Smith, que es el otro guionista conjunto, el cual pues ya ha colaborado varias veces con el director Tim Burton. De hecho, participó en la película Sombras Tenebrosas, la que decía Johnny Depp de vampiros, si os acordáis un poquito de ella, y incluso había participado en el propio guión de la película Abraham Lincoln Cazador de Vampiros. Sí, lo sé, vaya tela de película, pero también hay que decir que estaba producida por el propio Tim Burton, entonces ya habían hecho dupla estos dos señores y aquí la vuelven a hacer. El reparto, evidentemente, coge nombres antiguos y nuevos para hacer esta película. Evidentemente, vuelve a contar con Michael Keaton, porque sin él no puede haber Beetlejuice. Esto es así. De ninguna de las maneras. Michael Keaton, ¿qué decir de ese señor? Él es y será siempre Batman. Él es y será siempre Beetlejuice. Yo creo que cuando se vaya ese señor a la tumba van a aparecer los dos nombrecitos por ahí. Y también de otras películas. De hecho, ha hecho Birdman, ha hecho Spotlight, tiene incluso películas casi familiares en los años 90, algunas de ellas bastante, que dejan bastante que desear. Pero tiene toda una carrera a sus espaldas este señor. Incluso aparecía en Marvel haciendo del buitre, e incluso aparecer en la película Morbius, que ya le vale a este señor aparecer ahí. Pero bueno, aparece, ¿de acuerdo? Vuelve a contar
evidentemente con Winona Ryder, y yo con esta actriz en la película tengo más mis menos que mis más, y luego lo diré claramente. Actriz también de sobra conocida, no solamente por Beetlejuice, no solamente por haber sido una de las musas de Tim Burton, de hecho, Eduardo Manos Tijeras aparece en ella, sino que también tiene otras películas. De hecho, apareció en la película Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. De hecho, la propia idea de hacer esa película en parte fue idea suya, de la propia Winona Ryder. También les parece en Bocados de Realidad, una de las películas pues, más queridas de los años 90, o en películas como Inocencia Interrumpida junto a Angelina Jolie. Lo que pasa que Angelina Jolie fue bastante mejor para en esa película que la propia Winona Ryder, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues evidentemente además la hemos tenido en Netflix también en la serie de Stranger Things, que todo hay que decirlo. Estos son los dos personajes básicamente centrales que coge de la película anterior. Luego en secundarios también coge a otro personaje más e incluso recupera a otro, pero ahora llegaremos a él. Hay que decir que la película también tiene nuevas incorporaciones. De hecho, cuenta también con la propia Jenna Ortega, actriz que la hemos podido ver, evidentemente, y esto es así, en la serie de Netflix de miércoles, Wednesday, como la queráis decir, Merlina, si sois de Latinoamérica, y que aquí la recupera el director para hacer el papel de la hija de Lydia Ditch. La hemos visto también en películas como Scream o incluso en la película de Elkis, ¿de acuerdo? De Ty West. Y aquí haremos haciendo de nuevo pues otro papel, ¿de acuerdo? Hay que decir que además en esta película recupera en papeles secundarios a Catherine O'Hara, actriz que también ha trabajado de nuevo mucho con el director Tim Burton, que la recordaremos de ver en películas como por ejemplo Solo en casa y que hacía de la madre de Leah Ditch en la película original y aquí la volvemos a ver repetir. Además, junto a ella, pues tenemos a otros dos actores de cierto renombre. Tenemos de hecho a Justin Theroux haciendo un papel secundario casi de némesis de uno de los del personaje central, que es Lidia, y le tenemos por aquí también rondando en ciertos momentos, pero además tenemos dos nombres bastante importantes, como es William Dafoe, que evidentemente William Dafoe esta es la primera vez que colabora con el director Tim Burton, y que le recordemos de películas como por ejemplo El Faro, o incluso de Norman, Spider-Man, en fin, todo el mundo sabe quién es este señor. Y Mónica Bellucci, que Mónica Bellucci ahora mismo está emparejada de hecho con el propio Tim Burton como pareja, pero que también tiene sus santas películas. De hecho, que trabajó muchísimo en cine italiano, ha estado en Drácula de Bram Stoker, etc, etc. Este vendría a ser un poquito lo que es la ficha técnica de lo que es la propia película, ¿de acuerdo? El argumento de la película, por si queréis saber básicamente de qué es, hay que decir que básicamente va a seguir de nuevo a la familia Ditch, la cual tiene que regresar de nuevo a la antigua casa que ya cogieron en la primera película para celebrar el funeral del que es el padre de Lydia, ¿de acuerdo? El padre de George, el personaje de George. Y hay que decir que la familia básicamente está en mangas por hombro porque la propia hija de Lidia no se habla con la propia Lidia. Lidia ahora es una actriz una presentadora de televisión de un programa en plan rollo paranormal, la cual también tiene sus propias movidas. El que hace enojada tampoco es que se hable demasiado con el personaje de Lidia. En fin, es un pequeño desmadre de familia y que les va a unir pues este nuevo drama que es la pérdida de eh, el padre de la propia Lidia, el propio George Ditch, ¿de acuerdo? A partir de aquí, el personaje de la hija de Lidia va a encontrar de nuevo la famosísima maqueta de la primera parte y entrará en contacto con el personaje de Beetlejuice, la cual, pues, el personaje de Lidia, pues, no le va a hacer ningún tipo de gracia, pero además va a tener una consecuencia y es que el personaje de la hija de Lidia va a entrar en el mundo de los muertos sin que tengan muchas opciones a regresar al mundo de los vivos, con lo cual Lidia va a tener que unir fuerzas con el personaje de Beetlejuice para intentar rescatarla de ese mundo y traerla al mundo de los humanos. Si no queremos entrar en muchos más materia, en muchos más spoilers, sería la forma más sencilla de contaros el argumento de esta película, ¿de acuerdo? Bueno, vaya por delante que la película me parece una película bastante llevadera, bastante divertida y que ha quedado
bastante mejor de lo que yo me esperaba que fuera a parecer esta película. No es una de esas películas en las que tú lo estás viendo, estás diciendo, por favor, que ocurra algo, que pase algo interesante, algo que me... No, no, no. La película arranca y la película ya van pasando ciertas cosas que al espectador, cuanto menos le van a ir entreteniendo y le van a ir haciendo sacarle una sonrisilla, sino sacarle una buena carcajada. Lado negativo. Pues el lado negativo es que la película tarda un pelín en arrancar, porque pese a que van sucediendo cosas con todos los personajes y te van mostrando cómo han transcurrido los años, tanto para la familia Ditch como para lo que es el mundo de los reinos, lo que es el argumento central, lo que es la trama central, tarda al menos 20 minutos en arrancar y que empiecen a explotar completamente lo que es la trama, ¿de acuerdo? Hay que decir que, pese a que me parece una buena secuela de lo que es Beetlejuice, no me parece que sea una película perfecta del todo. La película tiene muchas cosas buenas que contar, evidentemente, cuenta con muchísimos elementos en positivo, pero tiene elementos que animar, tiene elementos en negativo. En positivo, yo rescataría evidentemente, y esto tenía que ser así, Michael Keaton haciendo de nuevo de Beetlejuice. De hecho, cada vez que Michael Keaton aparece en pantalla, todo el resto del elenco queda completamente eclipsado por él. Lo que quieres es que siga apareciendo el propio Beetlejuice liando la parda y haciendo que te estés literalmente tronchando de risa con él y no que te pongan al otro reparto, no que te pongan a los personajes humanos. Y sobre todo el intentar recuperar por parte de Tim Burton ese tono casi ochentero que tenía la película en muchísimos momentos, con ese humor más gamberro, más cabroncete que tenía la primera película de Beetlejuice. ¿Lo logra? Pues en parte sí y en parte no. Y eso se debe a una cosa, y es que intenta tocar a varias generaciones. Por un lado intenta contentar al público que ya conocía la original y por otro intenta ser un producto, evidentemente, para adolescentes, para que la pueda ver toda la familia. Y es algo que, en mi opinión, pues lastra un poquito a lo que es esta película, ¿de acuerdo? Hay que decir que si Michael Keaton me parece uno de los mejores puntos de esta película, en cuestión de actuaciones, desgraciadamente a mí el personaje de Winona Ryder, la propia Lydia Ditch, me ha fallado y me ha fallado muchísimo. Todo hay que decirlo, está completamente artificial dentro de su papel, ha perdido esa chispa que tenía de la primera película y aquí había momentos que se me hacía completamente cuesta arriba el personaje, no sabía qué pasaba, estaba muy acartonado y no terminaba de cuadrar con él, algo que sin embargo con el personaje de Catherine O'Hara no me ha pasado para nada. Con Catherine O'Hara está maravillosa en muchas de las secuencias que tiene la propia actriz y hace que tenga momentos tremendamente descacharrantes con todo lo que es el propio funeral del padre de Lidia, con ciertas tesituras que le van a ir pasando al propio personaje y lo hace con la naturalidad que eclipsa en ciertos momentos al personaje de Winona Ryder. Me pasa igual con Jenna Ortega. Jenna Ortega lo hace bien, pero tiene una tara y es que el inicio de la película tiene momentos que es puramente miércoles. Tú estás viendo al personaje y estás viendo el tono que utiliza para dar ciertas contestaciones y dices, es miércoles. O sea, no aporta nada lejos de que hayamos visto ya en la propia serie de miércoles. Luego el personaje le suavizan de cara al guión, pero te cuesta verla como la propia hija de Lydia Deetz, ¿de acuerdo? Parece que estás viendo más al personaje de miércoles. Luego, evidentemente, hay otros personajes que lo hacen de maravilla. De hecho, William Dafoe hace un personaje que simplemente es genial por cómo se utiliza para jugar con la vis cómica del propio actor y eh, mostrarte que no todo es lo que parece, incluyendo el propio personaje. Ya veis, si habéis visto esta película, de lo que estoy hablando. Me pasa igual con Mónica Bellucci. Mónica Bellucci, cada vez que aparece, se come la pantalla.
llena la batalla, tiene una presencia increíble, haciendo como este personaje que va a poner las cosas muy difíciles al propio Beetlejuice y que le va a hacer temblar. Pero tiene un problema central y es que no todas las tramas están llevadas igual de bien dentro de lo que es la propia película. Lo siento mucho. Hay una trama que tiene más pesos que otra. De hecho, el personaje, por ejemplo, de la propia Mónica Bellucci, que está maravillosa y tiene una presencia increíble como es ese personaje que va persiguiendo a Beetlejuice durante gran parte de la película, de pronto se lo quitan de encima y tú dices, hola, y vuelve a aparecerte al final y tú dices, pero si os habéis olvidado casi de él. Con Dafoe me pasa lo parecido. Con Dafoe, pese a que aparece más en pantalla, tú quitas a Willem Dafoe y tú quitas a Mónica Bellucci y no cambia absolutamente nada dentro de lo que es la propia película. No alteraría el argumento de lo que es la película porque el hilo central, si tú quitas esos dos personajes, no, no pasa nada, pero nada de nada. ¿Más elementos a positivo? Pues evidentemente cómo resuelven ciertos temas de guión. Ya sabéis que hay un personaje que en parte se lo han quitado del medio con el tema del funeral de él, que es el propio padre de Lidia, el propio Charles Ditch, que teniendo en cuenta ciertas movidas legales que le ocurrieron al propio actor de cara a lo que es su trabajo, pues no han podido contar con él porque tiene prohibidísimo volver a trabajar, teniendo en cuenta pues lo escabroso del asunto que sucedió con cierto adolescente, ¿de acuerdo? Y la película se las arregla para volver a traértelo haciendo uso de ciertas técnicas que en parte recuperan un poco el espíritu de Tim Burton más clásico que tiene. Y es algo que también va a tener presente en ciertos momentos la propia película, porque la película vuelve a utilizar animatrónicos, vuelve a utilizar stop motion, vuelve a utilizar incluso en ciertos momentos blanco y negro con voz en off para explicarte ciertas cosas del pasado del personaje de Beetlejuice, cosa que eh, le vienen tremendamente bien y te lo está haciendo pasar muy, muy bien. Y todo esto cuenta a favor de la película, ¿de acuerdo? Pero, el lado negativo, yo lo siento, hay cositas que se nota que están medias a capón, se nota que son cameos, que el director ha querido meter, pues porque sí, les ha creado un personaje aparte. De hecho, hay un personaje que podría haber dado un juego bestial y le podrían haber buscado incluso otro personaje que no fuera ese. Se lo quitan en nada. Es un personaje que no tiene nada de peso, pero que siendo el actor que es Danny DeVito, tú lo estás viendo, estás diciendo, pero no, pero dale otro papel más importante, con más peso y no hagas esto. Y con Mónica Bellucci pasa igual y con William Dafoe pasa igual. De hecho, hay veces que la trama de la propia Jenna Ortega hubiera estado bien que me lo hubieras aligerado un poquito y que no hubieras metido de nuevo al Tim Burton más moñas con la trama de volver a encontrarse de nuevo con el padre de ella y el marido de Lidia, que es más del Tim Burton más moñas, más de esta última parte de su carrera que de la primera parte, y haber metido incluso más Beetlejuice o más trama de la propia Mónica Bellucci, porque se postulaba como a ser la gran villana dentro de esta serie. La película tiene momentos que son tremendamente hilarantes, que están muy bien metidos porque tiene un par de chistecitos, ya no solamente con el propio Beetlejuice, sino con los propios humanos que tú lo estás viendo, estás diciendo, pero ¿de verdad han metido este chiste? Tiene un humor muy negro, pero no es el humor de la primera entrega, ¿de acuerdo? Pese a que te lo estás pasando muy bien, pese a que te estás haciendo reír mucho porque estás viendo algunas cosas diciendo, pero madre mía, ¿de dónde han sacado a estos sujetos? ¿De dónde salen estos sujetos? La película crece también muchísimo cuando estás más en el mundo de los muertos que en el mundo de los vivos. Cuando estás en el mundo de los vivos, la cosa es que tampoco importa demasiado. Y cuando hay más trama que contar es cuando estamos en el propio mundo de Beetlejuice. Ahí, con lo de las propias oficinas, con el personaje de Bob que te estás partiendo de risa, viendo cada uno de las personas que van sucediendo,
o cómo juegan con ciertos elementos del mundo de Beetlejuice, con, por ejemplo, ese tren de los muertos que se te va a presentar en ciertos momentos. Es una salvajada cómo utilizan esa secuencia para hacer una película más ligera y más liviana. Y se echa más en menos, más en falta toda esta parte y no algo tan moñas, pese a que la película tiene un último acto que simplemente es pura genialidad y vuelve a ser un final pues bastante potentillo, ¿de acuerdo? Eh, yo creo que poquita cosa más se puede decir la película, una película que ya os digo, entretiene, divierte, es una película que se deja ver perfectamente, que os va a gustar a todos más o menos, y que para mí la película es una película de 3 estrellas. No le podemos dar más, lo siento mucho, pero tiene varias cositas a animar, ya os las he dicho, y tiene varias cosas a favor, y es una 3 estrellas, ¿de acuerdo? Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos dentro de muy poquito en un nuevo vídeo, ¿de acuerdo? Hasta luego.